Vamos a hacer la resolución de la evaluación 4, explicando más o menos a grandes rasgos los pasos que había que seguir. Vamos a partir primero de la siguiente situación. Acá yo lo que tengo son todas las funciones que uno debería implementar según lo que aparece en el enunciado, ¿verdad? Un menú principal, funciones para digitar código, la memoria, el procesador, el cliente, una observación. Y acá tenemos las funciones que corresponden a los distintos menús. Ingresar, ¿no es cierto?, un nuevo computador, listar todos los PC, listar los que tienen procesador Intel, AMD, la función de buscar y la función de estadísticas, ¿ya? Y obviamente el programa principal que parte acá debería partir con la función, ¿no es cierto?, menú principal, ¿ya? Queríamos dejar ahí, ¿ya? Y esa va a ser la primera instrucción que se va a ejecutar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a hacer el menú principal. Vamos a crear acá nuestra opción. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, un while true con los respectivos try y except para implementar el, el menú. Así que aquí vamos a ir haciendo nuestro desarrollo de código. Lo que tenemos que hacer acá, ¿verdad?, es crear primero los textos para el menú principal, lo cual debería ser bastante simple de hacer con las opciones. Entonces acá vamos a tener agregar, ¿no es cierto? Acá después la segunda opción vamos a tener listar todos los PC. Después en la tercera opción teníamos listar solo PC con Intel i7. Después la cuarta opción era listar todo, solo PC con AMD Ryzen 7. La opción 5 es la opción que nos permite buscar. La opción 6 estadísticas. Y la opción 7 salir del programa. ¿Ya? Dejamos un print vacío y después pedimos la opción con un int input. ¿Ya? Entonces ingrese opción de menú. Entonces acá lo que corresponde obviamente es hacer la validación, así que vamos a hacer acá una cert op mayor o igual que 1 y op menor o igual que 7 porque son las opciones disponibles. Y si eso funciona bien, no deberíamos tener problema, pero si falla el assert, tenemos que poner nuestro assertion error inmediatamente y poner acá print opción no válida del system pause para que esto no se vea, ¿ya? Se alcanza a ver, digo. Y acá en el último except, error al ingresar la opción y el system pause. Ya, lo que nos queda implementar del menú, si es que el assert es correcto, deberíamos empezar, ¿no es cierto?, a implementar cada una de las opciones. Entonces, con un if op igual a 1, lo que vamos a hacer acá es llamar a la función ingresar PC. Aquí vamos a tener que hacer algunos arreglos después porque todavía no hemos visto la estructura de datos. Así que lo vamos a ver, lo vamos a dejar así, estructurado en general menú. Acá listar todos los PC, vamos a llamar a esta función. Si la opción es igual a 3, tenemos que llamar a la opción listar eh, Intel, no AMD, Intel. Si la opción es igual a 4, acá tengo que hacer listar AMD ahora sí. El if op igual a 5. Acá tenemos que llamar a buscar PC, le pusimos esta función. El if op igual a 6 estadísticas. Y si la opción es igual a 7, tenemos que salir. Entonces aquí vamos a imprimir nuestro mensaje de ok, adiós. Y vamos a poner acá un break para que salga del ciclo. ¿Ya? Con eso ya tenemos la estructura del menú. Así que ya podemos ir a pensar en cómo implementar las otras opciones. Lo primero que vamos a hacer es implementar la opción de ingresar el PC. Y eso es la parte más importante acá porque
en el fondo tenemos que ver la estructura de datos con la que vamos a almacenar em, esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a crear un diccionario para ir almacenando los datos, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que el diccionario tenga este diccionario almacena, ¿no es cierto?, los datos de computador de los PC. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá la clave será el código y el valor asociado será una lista con los datos del PC. Ya, esa va a ser más o menos la estructura que le vamos a dar acá. Entonces, acá tenemos que hacer un for i in range 1.6 porque nos piden ingresar 5 datos de PC. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una variable código y vamos a llamar a la función digitar código, porque quiero que la función digitar código me devuelva el código de vuelta. Lo mismo con cliente, vamos a llamar la función digitar cliente. Para la RAM vamos a llamar a la función digitar memoria. Para la CPU vamos a llamar a la función digitar procesador. Y para la observación vamos a llamar a la función digitar observación. ¿Ya? Pero como me piden que cada vuelta en cada ingreso yo vaya mostrando la vuelta de ciclo en la que estoy, vamos a hacer acá lo siguiente. A cada función le vamos a dar como parámetro i, que es nuestro contador de ciclo, para informarle ahí a la función que vamos a ejecutar en qué ciclo vamos. Entonces, si yo coloco acá un parámetro i, tengo que fijarme también que en la definición de las funciones también tenga ese parámetro i, porque la función lo va a estar esperando. Si no lo hacen, va a quedar un error. Así que lo vamos a arreglar al tiro. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Y con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que recibamos los datos, vamos a guardar los datos en el diccionario. ¿Ya? Entonces vamos a crear una entrada en el diccionario utilizando código como clave y eso va a ser igual a una lista que debería tener el cliente, la RAM, la CPU, la observación. ¿Ya? Y después le vamos a agregar un datito final que es el total de precios que tiene. ¿Ya? Esta función ingresar PC tiene que devolver el diccionario de vuelta al menú principal. ¿Ya? Así que hasta ahí deberíamos tener la parte más básica de la implementación de esta función. ¿Ya? Eh, Vamos a los digitar, porque acá nos va a faltar algo, que es, falta acá calcular el precio total. ¿Ya? Pero para calcular el precio total vamos a hacer primero, vamos a implementar las otras funciones de digitar y ahí se va a entender por qué lo vamos a dejar pendiente, porque tiene que ver un poquito con la estructura de datos que le vamos a dar al programa. Así que vamos a ir ahora a las funciones de digitar. Entonces vamos a ir primero al digitar código. ¿Ya? Entonces todas estas funciones son con while true, try, ¿no es cierto? Y except para hacer las validaciones de datos correspondientes, que son funciones de entrada de datos. Entonces iniciamos con un system CLS, después vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, miren, con un print formateado, datos, PC, número, corchete redondo y. Ahí nos va a mostrar el número de PC que estamos ingresando, porque se lo pasamos como parámetro acá en la función y lo vamos a ocupar acá. ¿Ya? Y ese ahí viene del contador de ciclo que tenemos acá en la función ingresar PC. Entonces vamos a ir acá, int input, ingrese código del PC. Acá vamos a hacer una cert. Acá lo que había que hacer es que la cert fuera mayor o igual que 1 y el código menor o igual que 99.999, porque es el número más grande que se puede formar con 5 dígitos. ¿Ya? Si el hacer sale bien, tengo que retornar el código de vuelta, pero si el hacer falla, tengo que hacer un except exception error, ¿verdad? Para imprimir código, ¿no es cierto? Debe ser un número de máximo 5 dígitos. Y acá un system pause. Aquí el print tiene un error. Ahí sí, ahí está el print. Y el excepto en caso de que falle otra cosa. Error al ingresar el código. ¿Ya? System
Vamos, ya. Con eso tenemos ya la función para digitar el código, ¿ya? Entonces esto devuelve simplemente el código ingresado. Para digitar la memoria, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, para esta función, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pegar acá unos comentarios. En esta función vamos a permitir el ingreso a la memoria RAM y vamos a tener un diccionario que tiene como clave, ¿no es cierto? Vamos a tener un diccionario acá justamente que tiene como clave la opción del usuario, 4, 8 y 16, y que como valor guarda una tupla con el nombre de la memoria y el precio que tiene la memoria. Eso nos va a facilitar mucho el poder devolver el dato que tenemos que entregar de vuelta, porque la idea es que el usuario digita la memoria, pero yo voy a tener que guardar dos cosas. Te voy a guardar el nombre de la memoria, si es de 4 GB, 8 GB o 16 GB, y el precio que tiene la memoria. Así que para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a crear acá un diccionario, le vamos a llamar dict memorias, que lo vamos a ocupar solo dentro de esta función y tiene la siguiente estructura. La clave ahí es 4, que sería la opción que ingresa el usuario, y el valor asociado yo voy a crear una tupla, que le voy a poner 4GB y acá 20.000, que es el valor, ¿verdad? Una segunda entrada en el diccionario con clave 8 y 8GB, ¿cierto? 8GB y el precio acá que es 40.000, ¿ya? Y acá otra clave 16, ¿verdad? Y que va a tener una tupla asociada como valor, que de decir 16GB, que sería el nombre del tamaño de la memoria, ¿verdad? Y el valor, 80.000, ¿ya? Hay varias formas de hacer esto, pero yo encuentro que esta es la más directa y más fácil en términos de la facilidad después del código para devolver los datos que tengo que devolver. Entonces, acá recién viene el while true con el ingreso de los datos, con el try y el except. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir acá al usuario? Obviamente primero el system CLS, después vamos a poner este print que habíamos puesto antes, datos, PC, número, para que nos muestre la vuelta de ciclo. Y acá vamos a crear una variable que se llama RAM. Le vamos a pedir int input, ¿cierto? Seleccione memoria RAM, ¿ya? Y esa memoria RAM, yo voy a copiar los mismos datitos que estaban en el enunciado para que queden igual, ¿cierto? Que me muestre la opción de los precios, que serían em, ups, esto aquí se mareó. Ahí sí. No funcionó el pegado de datos entre la máquina virtual. Pequeños detalles de la vida. Vamos a ponerlo manualmente entonces, porque si no, esto se nos va a caer. Ahí sí. Esto es 4GB y tiene 20.000 pesos. 8, que es 8GB y 40.000 pesos. Y la última es de 16, que es 16GB, 80.000 pesos. ¿Ya? Bien, entonces con esto ya tenemos la opción de la memoria. Así que lo que vamos a hacer acá es hacer una cert eh, RAM igual a 4 o RAM igual a 8 o RAM igual a 16. Si eso falla, tengo que decirle al usuario que opción debe ser 4, 8 o 16. Existen pausa acá. Y si acá hay un error general, error al ingresar datos de memoria y un system pause. Ya, si el assert salió correcto, lo que vamos a devolver es lo siguiente. Vamos a devolver el siguiente dato. Del diccionario de memorias voy a devolver la clave que corresponda a la RAM ingresada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el usuario, por ejemplo, ingresa 4, voy a devolver dict memorias, corchete cuadrado 4, y por lo tanto lo que va a devolver esta función es el valor por la tupla. O sea, va a devolver 4GB 20.000 como una tupla.
Si el usuario ingresó 8, va a buscar la clave 8, memorias corchete cuadrado 8 y va a volver esta tupla que debería tener 8 GB y 40.000, ¿ya? Entonces con eso tengo al tiro el dato que tengo que devolver y hace mucho más directo y sencillo el proceso, ¿ya? Para la función digital procesador vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a crear acá un diccionario que se llama dict_cpu y acá voy a tener la clave 1, que sería la opción que ingresa el usuario. Esto va a ser Intel, ¿no es cierto? i7 con un valor de 350.000 y la segunda entrada clave es 2 y eso va a tener una tupla que dice AMD Ryzen 7 y el valor asociado que es 400.000, ¿ya? Entonces acá viene nuevamente la entrada de datos while true, try except. Vamos a pedir acá entonces, primero vamos a limpiar la pantalla, vamos a tener acá CPU igual int input ingrese CPU 1 Intel i7 con un valor de 350.000 y después la opción 2 sería AMD Ryzen 7 con un valor de 400.000, ¿no es cierto? 400.000. Ahí le vamos a poner un puntito para que se vea un poquito mejor el valor, ¿ya? Acá arriba también no había faltado el puntito para que se viera un poquito más ordenado. Ahí sí. Ya. Dos puntos acá, punto y espacio, para que el usuario pueda verlo un poco más fácil en el ingreso de datos. Entonces lo mismo, acá assert CPU igual a 1 o CPU igual a 2. Si el assert sale bien, lo que yo tengo que retornar acá es del diccionario CPU, retornar la clave que ingresó el usuario en la entrada. Entonces podría retornar dict CPU corchete cuadrado 1 y eso va a devolver la tupla con Intel i7 y 350.000. Y si pone la opción 2, entrega la otra tupla que tiene el AMD Ryzen con el valor correspondiente. Nos falta acá el except, el exception error. Debería decir print opción debe ser 1 o 2. System pause. Y acá el print error al ingresar CPU. System pause. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces implementado la función de digitar procesador. Después nos falta la de digitar cliente. Bueno, está mucho más fácil porque en realidad hay que simplemente devolver un string con el nombre del cliente. Así que eh, es muy fácil de implementar. Acá vamos a poner un system cls y vamos a pedir acá cliente una variable input ingrese nombre del cliente. Ahí sí. ¿Vale? Y acá lo que tenemos que hacer es que es un assert len cliente sea mayor que 0, ¿no es cierto? De lo contrario, en el assertion error vamos a colocar, ¿no es cierto? Nombre de cliente debe ser mayor que 0. O sea, perdón, no mayor que 0, sino que debe tener al menos un carácter. Ahí sí. System pause acá. Y en este except print error al ingresar datos de cliente y un system pause. Ya nos faltó una cosa acá porque estábamos imprimiendo la vuelta de ciclo en la que íbamos, así que teníamos que colocar acá datos, PC, número, corchete, curvo y acá arriba también nos faltó, así que la vamos a copiar en la función de arriba y la vamos a ir guardando, ¿ya? Si el assert sale bien, acá tengo que retornar el nombre del cliente. Así que ahí ya tendríamos la función digitar cliente y lo único que nos falta es la de la observación. Así que, pero la de la observación
es igual que la de cliente. Así que yo puedo copiar este código acá y simplemente ordenarlo un poquito. Acá en lugar de pedir cliente le voy a poner ops a la variable por observación. El largo de la observación tiene que ser mayor que 0 y tengo que retornar acá la observación y arreglar los mensajes acá correspondientes. Ingrese acá una observación. Acá en vez de nombre de cliente debería decir observación. Debe tener al menos un carácter. Error de ingresar acá observación. Ya. Con eso tenemos entonces el proceso para el ingreso de los datos. ¿Ya? Así que ya tenemos básicamente los datos completos. ¿Ya? Tenemos que volver a la función de ingresar PC porque acá hay algo que nos falta. Nos faltaba calcular el total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá ya vamos a ir recibiendo los datos necesarios. Y recuerden que tanto la RAM como la CPU, ya acá se devuelve una tupla que tiene dos datos, ¿no es cierto? Entonces, siempre la posición 0 de la tupla va a tener un nombre. En el caso de la memoria va a decir 4 GB, 8 GB o 16 GB, ya, como lo teníamos acá, ¿verdad? Y en el caso del CPU va a tener el nombre de la CPU. Y la posición 1 de la tupla va a tener el precio. Entonces, si yo sé eso, porque lo estructuramos así, podemos hacer muy fácil acá el cálculo del total. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame total, que va a ser igual a qué cosa. La tupla RAM, posición 1, que tiene el precio de la RAM, más la tupla CPU, posición 1, que tiene el precio. Y lo que vamos a hacer es que acá al final de la lista vamos a añadir el total. Y con eso deberíamos tener guardado todos los datos de un computador correspondiente, ¿no es cierto?, en este programa. Así que ya podemos pasar a las siguientes funciones para ir implementando. Lo que vamos a hacer ahora es implementar la de listar todos los PC. Así que vamos a hacer acá un system cls para listar todos los PC y vamos a poner acá un print, ¿cierto? Listar todos los PC. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un try y un except. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es que hay registros disponibles o no. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una assert len diccionario mayor o igual que 0. ¿Ya? Y una assertion error acá en caso que falle ese assert, quiere decir que no existen registros disponibles. ¿Ya? Un system pausa acá. Ya, pero ¿de dónde sacó ese diccionario? Si no lo tiene en ninguna parte, ese diccionario que acabo de poner en el assert. Bueno, ese diccionario va a haber que pasárselo como parámetro acá, ¿ya? A la función. Y va a ser un diccionario que, ¿dónde está ese diccionario? Ese diccionario tiene que estar acá. Entonces vamos a tener que ir al menú aquí a crear lo siguiente. Después de la variable p vamos a crear acá un diccionario que se llama dictpc, que lo vamos a crear vacío. Y acá cuando ejecutemos la función dict ingresar pc, vamos a decir dictpc igual ingresar pc. ¿Ya? Básicamente eso nos va a permitir que cuando se ejecute la función ingresar pc, se va a tener que devolver acá un diccionario que ya lo tenemos presupuestado, que tenemos que devolverle la función dictpc. Así que ingresar pc, perdón. Para listar todos los PC, acá tengo que pasarle un diccionario dictpc como parámetro, ¿ya? Que es el mismo diccionario que recibimos de la función ingresar PC, ¿ya? El diccionario siempre hay que declararlo igual acá en el menú principal, porque si no lo declaran, esto no, obviamente no va a funcionar, entonces tiene que crearse vacío. Y es la función ingresar PC la que se preocupa de devolverme el diccionario llenito después con la información y después yo simplemente lo voy pasando como parámetro a las otras funciones. Entonces, si volvemos a la de listar todos los PC, lo primero que vamos a hacer acá es ver si el diccionario tiene o no tiene datos. Porque si el diccionario tiene un largo o un len igual a 0, quiere decir que no hay ningún registro disponible. Así que por eso va a caer acá en el assertion error. ¿Ya? Pero si el assert es verdadero, es decir, que hay datos en el diccionario, vamos a ir acá for k in diccionario.case, vamos a recorrer el diccionario
Y acá vamos a ir imprimiendo los datos que tenemos. Lo primero que vamos a imprimir, ¿no es cierto?, el código, ¿no es cierto? El código de la persona, del PC, que lo vamos a tener en la variable de control de ciclo K, porque diccionarios.keys va entregando las claves del diccionario. Y después vamos a ir sacando los datos. Y aquí viene la magia importante. ¿Cómo saco el dato del cliente? Tengo que ir aquí vamos a poner corchete curvo, ¿no es cierto? Diccionario, saco el dato asociado a la clave K y tengo que sacar el dato que está en la posición 0 del diccionario, ¿ya? Digo en la posición 0, digo en la posición 0 de la lista que está asociada a esa clave. Eso más bien dicho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes recuperan un código determinado en el diccionario con el corchete cuadrado, les va a devolver siempre una lista. Entonces esa lista tienen que recorrerla posición a posición para ir sacando los distintos datos. Entonces si ustedes llaman al diccionario corchete cuadrado, por ejemplo, K, les va a sacar la lista que está asociada a ese código, ¿ya? Y lo que estoy haciendo yo acá es sacar la posición 0 de esta lista, que es la que está asociada a cada clave en el diccionario. Entonces eso me debería dar el cliente. ¿Por qué sé eso yo? Porque lo armamos así acá. Entonces el cliente va a estar en la posición 0, la RAM va a estar en la posición 1, la CPU en la posición 2, la observación en la posición 3 y el total en la posición 4, ¿ya? Si quiero imprimir, por ejemplo, la RAM que seleccionó, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Diccionario, corchete cuadrado K, eso me saca la lista. La RAM está en la posición 1, pero ¿qué hay en la posición 1? Hay una tupla. Eso es una tupla. La RAM es una tupla. Por lo tanto, tiene dos posiciones. Así que tengo que volver a abrir otro corchete. ¿Para qué? Para sacar en este caso, en la posición 0 está el nombre de la RAM, ¿ya? Y para la CPU, puedo hacer lo mismo. Diccionario, corchete cuadrado K. La CPU está en la posición 2 de la lista y ahí hay una tupla. Y si saco la posición 0 de esa tupla, tengo el nombre de la CPU. Para imprimir la observación, tengo que igual llamar al diccionario, corchete cuadrado acá, la observación está en la posición 3. Y el precio total, lo tenemos también al final, lo tenemos ahí también en diccionario, corchete cuadrado acá, en la posición 4 del diccionario, ¿ya? Aquí vamos a poner un print vacío y un system, y aquí vamos a poner aquí vamos a poner un system pause, para que alcance a mostrar toda la lista, porque si no la vamos a perder cuando se vea en pantalla, ¿ya? Ya, esa es la forma de ir sacando los datos. Entonces, aquí está como toda la magia de la estructura de datos que fue montada. Entonces, repasando, en el código acá, para sacar el código, recuerden que el diccionario que construimos tiene como clave el código del PC y el valor asociado es una lista con todos los datitos del PC. Entonces, por eso acá me sirve para imprimir el código acá, porque estoy recorriendo el diccionario.keys, ¿ya? Después, para sacar los datos del cliente, me voy al diccionario, corchete cuadrado acá, y eso me va a sacar esta lista completa. Pero para poder sacar el dato del cliente, tengo que sacar la posición 0 de esa lista. Por eso se escribe así. Para sacar la RAM, diccionario, corchete cuadrado acá, que es para sacar el código asociado. La RAM está en la posición 1 de la lista, pero como la RAM es una tupla, tengo que sacar la posición 0 de esa tupla para que me imprima el nombre de la RAM, ¿ya? Y así sucesivamente en los siguientes datos, ¿ya? Sigamos, pues. Para listar los PC Intel, también tengo que pasarle el diccionario como parámetro. Entonces, eso significa que tengo que arreglar aquí la función y acá arriba en el menú principal también porque tengo que pasarle dict PC como parámetro. Entonces, vamos a listar Intel, ¿ya? System CLS para borrar la pantalla al inicio de la función y acá un print que vamos a poner acá listar, ¿no es cierto? Intel, ya. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que tenemos que tener una manera de contar cuántos registros hay con Intel, porque si no hay registro tengo que mostrar un mensaje de error. Entonces acá vamos a hacer un try y un except para capturar errores también. Entonces vamos a hacer lo siguiente. For k in diccionarios.case, vamos a hacer lo siguiente. Si diccionario, corchete cuadrado k,
corchete cuadrado 2, que es para sacar la CPU, corchete cuadrado 0, que es para sacar el nombre de la CPU, es igual a Intel i7, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar registros igual contar registros más 1, ¿ya? Para sumar cuántos hemos encontrado, ¿ya? Eso va a recorrer el diccionario y va a ir contando cuántos computadores con CPU Intel i7 existen, ¿ya? Y aquí vamos a poner un assert, ¿ya? Assert contar registro mayor que 0. Si el assert falla, se supone que se va a generar una excepción del tipo assertion error. Entonces lo que voy a colocar ahí es que en ese error es que no existen registros para mostrar, ¿ya? Y un system, acá pausa, ¿ya? Y en el otro accept vamos a colocar acá otro print acá que vamos a poner error al ejecutar. Así que falla otra cosa, system, pausa, ya. ¿Qué pasa? Que si el assert es verdadero, se supone que hay registros. Pues entonces lo que tengo que hacer acá es eh, lo siguiente. Voy a copiar esto de aquí porque me sirve para lo que tengo que hacer, porque en el fondo tengo que imprimir como los mismos datos, pero solamente de los PC que son Intel. Entonces voy a copiar ese código ahí, voy a dejar acá, ¿ya? Y, eh, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este for, ¿ya? Pero después del for inmediatamente vamos a poner un if, que es este if diccionario, ¿no es cierto? Corchete cuadrado acá, corchete cuadrado 2, corchete cuadrado 0, si es igual a Intel i7. ¿Ya? Eso es para chequear que vamos a seleccionar ese tipo de CPU. ¿Ya? Y ahí ponemos un poquito de indentación para que se vea bien. Ya, eso debería imprimir entonces esta lista. Y una vez que se imprima la lista, acá vamos a poner un system pause para que esto se vea bien. ¿Ya? Ahí tendríamos listar los PC que tienen Intel. ¿Ya? Para listar los PCs con AMD es exactamente lo mismo. Es una copia de esta función, así que literalmente la vamos a copiar. ¿Ya? Y le tengo que pasar también diccionario como parámetro. Entonces acá copié. Y acá vamos a ir cambiando cositas. Esto no es Intel, sino que son AMD. Acá no estoy pidiendo Intel i7, sino que estoy pidiendo AMD Ryzen 7. Y acá estoy pidiendo AMD Ryzen 7. ¿Ya? Eso es todo lo que había que hacer en esa función. ¿Ya? Obviamente tenemos que arreglar acá en el menú porque no le hemos puesto dictpc acá para que pase el diccionario. Así es sencillo esa parte. Había que implementar una sola y con eso ya teníamos el desarrollo. Ya. Para buscar un PC, ¿cómo lo hacemos para buscar un PC por un código en este caso? Bueno, aquí también tengo que pasarle el diccionario como parámetro porque están todos los datos en el diccionario. Entonces aquí vamos a hacer un try y un except para construir este código. Vamos a poner acá un system CLS para borrar la pantalla al inicio y vamos a poner también un print acá buscar PC. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un código, vamos a crear una variable que le vamos a llamar código búsqueda y eso es igual a int input ingrese código de búsqueda. ¿Ya? Y vamos a hacer un assert para verificar si el código está. Ya, ¿cómo podemos saber si el código está? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer assert código búsqueda in, ¿ya? Diccionario.case. ¿Para qué sirve el in? Porque en el fondo lo que hace esta assert es que pregunta si es que el código de búsqueda está dentro de las claves del diccionario. Si el código de búsqueda existe dentro de las claves, va a ser verdadero, de lo contrario va a ser falso. Entonces, con eso podemos tener acá un except assertion error, y ese except assertion error me va a permitir acá imprimir código no existe. ¿Ya? No existe. Y con un system pause. ¿Ya? Y acá abajo vamos a poner otro print, ¿no es cierto? Error al... Eso es por si el usuario ingresa, ¿no es cierto? Un dato no numérico. Ingresar error al ingresar código de búsqueda.
¿ya? Y acá System Pause también. Ya. Eh, ¿Qué es lo que nos falta acá? Implementar la búsqueda, pues ya tenemos el assert. Ya, y la búsqueda es súper fácil, pues, porque en el fondo, como ingresamos un código, lo que vamos haciendo es simplemente llamar los datos que están en el diccionario por el código. ¿Y cómo lo hacemos? Igual que como lo hicimos aquí, pues, podemos ocupar estos mismos prints de acá, ¿ya? Solo que vamos a tener que cambiar ahí en el corchete cuadrado la clave. Entonces vamos a copiar este código aquí. Lo que vamos a hacer es intentarlo bien, ahí sí. No estoy buscando la clave K, estoy buscando la clave código búsqueda, que ahí la tengo. En el diccionario no estoy buscando la clave K, estoy buscando la clave código búsqueda. No estoy buscando la clave K, estoy buscando la clave código búsqueda. Entonces las vamos a reemplazar aquí todas las K por código de búsqueda y con eso me va a lograr imprimir el dato que tengo. ¿Por qué? Porque el código se supone que es el que te permite recuperar datos en el diccionario, ¿ya? Así que ahí tendríamos, ¿verdad? Eh, los datos que necesitamos, ¿ya? Nos quedaría eh, hacer la función de estadísticas, ¿ya? Así que vamos a la función de estadísticas. Ya, la función de estadísticas también va a requerir que le pasemos el diccionario como parámetro a esta función. Entonces vamos a arreglar al tiro arriba. Tenemos que pasarle el dict.pc y vamos ahora a implementar la función de estadísticas. Entonces acá necesitamos un montón de variables para poder hacer esta búsqueda, que las tengo acá. Sería, ¿no es cierto?, la cantidad de procesadores Intel, la cantidad de procesadores AMD, la suma de procesadores Intel, ups, perdón, la suma de precios, perdón, AMD e Intel respectivamente, la cantidad total, la suma de precios totales y las variables P para los promedios, promedio de procesadores Intel, promedio de AMD, promedio total, ¿ya? Obviamente acá al principio vamos a poner un system CLS y acá un print indicativo del menú en que vamos a estar ejecutando, que en este caso es estadísticas. Ahí con estadísticas. Ahí sí. Ya, entonces vamos a desarrollar. Vamos a hacer lo siguiente. For k in diccionarios.x. Pero esto necesita un try. Sí, un try y un except. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo siguiente acá. Assert len diccionario mayor que 0. Si no hay datos en el diccionario, tengo que hacer un except assertion error acá y colocar un mensaje que diga no hay datos para sacar las estadísticas. ¿Ya? Entonces acá lo que tendría que hacer es un system pause y ya está. ¿Ok? Y si eso es verdadero, ahora sí for k in diccionario.case y empezar a hacer lo siguiente. La cantidad total, acá va a ser cantidad total más 1, que como voy a ir recorriendo el diccionario clave a clave, por cada vez que lo recorro, en el fondo saco una clave, es decir, saco un PC y lo voy sumando. Y en la suma total, tiene que ser la suma total es igual a suma total más, y aquí tengo que ir a el diccionario, ¿ya? Corchete cuadrado K, en la clave que estoy sacando, y de la posición 4 sacar el total que ya tenemos guardado. Ya tenemos guardado el precio total. Y acá puedo actualizar el promedio total, haciendo, ¿no es cierto?, suma total dividido por cantidad total. ¿Ya? Si el diccionario, corchete cuadrado K, posición 2, posición 0, es igual a Intel i7. Ya, lo que estamos haciendo ahí es lo siguiente, vamos en el diccionario, sacamos la clave, nos devuelve la lista, en la posición 2 de la lista está la CPU y en la posición 0 de la tupla almacenada en la posición 2 de la lista tenemos el nombre del procesador. ¿Ya? Que ya este formato de búsqueda ya lo habíamos ocupado en una función anterior. Entonces, lo que hacemos acá es la cantidad de Intel es igual a la cantidad de Intel más 1. La suma de Intel es igual a la suma de Intel más, ahí voy al diccionario,
corchete cuadrado acá, y en la posición 4 se supone que tengo el precio total de este PC, y lo voy guardando aquí, ¿ya? Y lo que hago es actualizar al tiro el promedio, entonces promedio de Intel es igual a suma Intel dividido por la cantidad de Intel. Si el diccionario, corchete cuadrado K, corchete cuadrado 2, corchete cuadrado 0, es igual a AMD Ryzen 7, se hacen las mismas operaciones que el caso anterior. Cantidad de AMD es igual a cantidad de AMD más 1. Suma de AMD es igual a suma de AMD más qué cosa. En el diccionario, corchete cuadrado acá, tengo que ir a la opción 4, ahí está guardado el total. Y el promedio de AMD es la suma de los AMD dividido por la cantidad de los AMD. Ya, con eso tenemos para hacer los últimos 3 prints de este programa, que es primero, ¿no es cierto?, imprimir el total equipos. Eso sería la cantidad total. Y el promedio precio sería P total. ¿Ya? Ahí quedó mal escrito. Ahí sí. Y para el caso de los Intel sería total equipos Intel, dos puntos, cantidad de Intel, promedio precio sería P Intel, ¿no es cierto? P Intel. ¿Ya? Y vamos a copiar esta línea, vamos a pegar acá porque es la que necesito imprimir para los equipos AMD. Entonces acá tengo que cambiar la variable y acá tengo que cambiar el promedio, que sería este. Y acá vamos a poner un system pause para que se alcance a ver la información en pantalla. ¿Ya? Bien, con eso tendríamos todo el código implementado. Así que ahora podemos ir a ejecutar y chequear que esto esté funcionando. Así que vamos adelante. Bien, entonces acá tenemos el menú. Ahora vamos a entrar si ejecutamos las opciones 2, 3, 4, 5, o sea, los 2, 3, la 4 nos da error porque no tenemos datos, pero acá si pongo un código cualquiera, el código no existe porque no hay nada en la lista. Y la opción 6 no hay nada para mostrar la estadística, así que vamos a ir agregando. Acá vamos a poner el código del PC, le vamos a poner 10.000, Juan, 4 GB RAM, Intel, PC01 le vamos a poner acá, otro código, vamos a poner 8 GB acá, con una AMD Ryzen, PC02, vamos a tener otro código acá de PC, otro cliente con 16 GB RAM, Intel PC03, otro código de PC, acá vamos a poner 16 GB RAM Ryzen PC04 y acá vamos a un último código con 4 GB RAM Intel PC05. Ya, todos los PC, ahí están todos los PC, ¿verdad? Los que tienen solo Intel, ahí están. Los que tienen AMD Ryzen, ahí están, con los respectivos precios. Para buscar, vamos a buscar acá un código, el código 20.000, por ejemplo. Uy, ahí se nos pasó rápido, nos faltó el system pause en eso. Lo vamos a arreglar al tiro. Las estadísticas, ahí están los precios. 17 salir. Ya, tenemos un puro detalle acá que tenemos que corregir. Que cuando hacemos el buscar, no le pusimos acá el system pause. Esto pasa, pero rapidísimo, así que no lo pudimos ver. ¿Ya? Eh, fue solo lo que nos faltó acá. ¿Ya? Ahí está la resolución del código. De todas maneras, esto queda disponible en el ambiente de aprendizaje para que ustedes lo puedan ver. Así que espero que les sirva también para comprender otra forma, a lo mejor distinta a como ustedes lo plantearon en sus propios códigos, de cómo resolver esto utilizando las distintas herramientas aprendidas en el curso. Un gusto, muchachas y muchachos. Que estén muy bien.